Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Bien, de vuelta con más y para desarrollar un poco más y pues adentrarnos en la situación del país frente a la variante Omicron, ya tenemos con nosotros al doctor Israel Cedeño, director regional de salud del MINSA en el área metropolitana, a quien damos la bienvenida una vez más. Doctor Cedeño, buena tarde, bienvenido. Tenemos al doctor Cedeño. Debe abrir el micrófono, doctor. Tiene el micrófono cerrado. Acá Edna y Ricardo Jaramillo le saludamos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Y bueno, el panorama que tenemos ya actualmente, se han empezado ya creo que la semana pasada, tanto iniciaron como finalizaron celebraciones de fin de año, empresas, colegios, con el tema de los prom, de las graduaciones y demás. Y pues sorpresivamente, y digo sorpresivamente porque se están tomando las previsiones y hay controles con los que cumplir, pero se ha desatado toda una polémica de comentarios sobre las actividades y los resultados de las mismas con algunos casos. ¿Qué maneja el MINSA actualmente en cifra, doctor? Bueno, la situación epidemiológica en este momento en todo el país, pero por supuesto hay distritos, corregimientos, barriadas y en este caso regiones sanitarias que se ven más impactadas, es que estamos frente a un repunte de casos, tenemos elevación de casos. Solo el fin de semana tuvimos 2 días con más de 800 casos, ya el domingo bajó a 500, pero igual está dando alto porque teníamos semanas de estar reportando incluso debajo de 200. Seguimos vacunando masivamente, entonces la única explicación lógica es que estamos bajando la guardia. Me incluyo como población porque soy población panameña. Yo trato de cuidarme mucho y sigo las recomendaciones, pero soy panameño, vivo acá y tengo que incluirme en esta premisa. Y es la única explicación. Se está descuidando las medidas de bioseguridad individual y las colectivas. Y también lo que valga la redundancia, lo que es sumamente evidente es el desorden que se está dando en los parkings y en algunos bares y discotecas. Actividades de fiestas de fin de año, de empresas, eso realmente no hemos tenido ningún reporte, no hemos tenido conglomerado de casos. O sea que se ha generado sobre todo a nivel de las actividades de las personas, de fiestas, de celebraciones de fin de año y demás. Así es. No fiestas de fin de año, insisto, hay que dividir, ¿no? Porque están las fiestas que hacen las empresas, por decirte algo, o las familias. Reuniones familiares, sobre todo. La aglomeración son los parking y las bares y discotecas, ¿no? Ahora, sí, Edna. Sí, ahora, doctor, buena tarde. Sí, yo lo que quiero preguntarle es con relación a la aparición de esta nueva variante y el comportamiento precisamente que debemos tener, porque se está diciendo que rápidamente se contagia y no es que hay que crear un drama, ni tampoco el pánico, ni paralizarnos, muy por el contrario. Lo cierto es que sí considero que debemos tener muy claro cuando se nos decía al principio del COVID sobre el RT, la capacidad de transmisión de una persona a otra. Eso sí quisiera preguntárselo porque ya no hablamos de eso y creo que es importante retomar todos esos valores que se nos decían al inicio, no para salir aquí expertos en materia científica, sino para ver la magnitud de la situación y de esta variante, cuán rápido puede viajar. Y trayendo precisamente la pregunta de Ricardo con respecto a lo del tema de las actividades de fin de año, yo quiero preguntarle también al respecto de la privacidad, doctor, porque fíjese, yo he visto una cadena que se ha circulado que me parece, a mi juicio y desde mi punto de vista, una falta de respeto y falta de privacidad a la persona, si salió o no positiva para COVID. Yo no entiendo por qué tiene que divulgarse un listado de esa manera cuando realmente es un tema personal. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pues esa información clara y precisa de mano de los que están directamente relacionados con lo que es pues la oficial transmisión de información que debe darse desde el MINSA con respecto a los cuidados que debemos tener con la nueva aparición de la variante. Bueno, en efecto,
de las últimas cosas que mencionaste sobre el confidencialidad de la información, es así. Es lamentable que las redes sociales que se pueden utilizar de una manera adecuada y con muchos beneficios para la transmisión de la información, también lamentablemente se utiliza para tergiversar información, para compartir información que no se debe hacer, por lo menos públicamente. Pero bueno, son cosas que salen del control en este caso del Ministerio de Salud, porque nosotros no podemos controlar las redes. Sin embargo, es lo mismo que el autocuidado. Eso es autoconocimiento de qué es lo que puedo y no puedo hacer, autocontrol de a quién debo y a quién no debo exponer y cómo exponer, porque una cosa es que yo mando un mensaje de voz hablando de un brote o de una actividad genérica, y otra cosa es que yo empiece a hablar ya con nombre. Con nombre propio, claro. Exacto. Exacto. Y eso definitivamente es una franca violación a la intimidad de todas las personas, y en el Ministerio de Salud somos muy respetuosos de esto. Sí. Y por eso a veces, muchas veces, incluso algunos periodistas nos preguntan, ¿y cómo se llama la persona? ¿Cómo se llama el primer caso de Omicron? ¿Dónde vive? No, eso no podemos decir porque eso es confidencial. Claro. Pero insisto, ya el tema de que Ferregón, ya las instancias de seguridad pública deben tomar carta en el asunto, a ver si cabe ahí algún tipo de sanción, si es que se llega a conocer quién fue el emisor inicial de esa información. Claro, pero además, doctor, así como usted señala que hemos bajado la guardia, y yo comparto con usted ese comentario, el hecho también de alguna manera es las verificaciones que hay que hacerse en distintos lugares para ver si están cumpliendo o no con las medidas, porque también han bajado la guardia. Yo sé que usted y su personal pueden estar desgastados, pero me pregunto yo hasta dónde estamos también bajando un poco la guardia en la medida de ir a verificar quiénes están cumpliendo o no, porque se conoce incluso de reuniones y fiestas clandestinas donde sobrepasan con el límite del aforo y lo que no es aforo. Entonces ahí también hay una situación que hay que verificar, sobre todo ahora con el tema de las fiestas de fin de año. Es más, me pregunto yo, ¿hasta dónde el tema de los moles? No hay control, o sea, es una cuestión que no se puede ni entrar, ni estacionamiento en los moles. Yo entiendo, vaya, que hay que reactivar la economía, yo estoy de acuerdo con la derrama económica, la reactivación económica, pero por un lado nos dicen el tema de que tenemos que cuidarnos, el tema de que la variante se está contagiando a una velocidad, pero entonces, ¿cómo hacemos? No hay un punto medio entre lo que es el seguir reactivando la economía, no paralizarnos, versus el tema de salud. ¿Qué hacemos al respecto si no se está cumpliendo? Ya a veces ni alcohol ni gel encuentra uno en ciertos lugares, ya eso como que lo dejaron de lado. Entonces, todos esos pequeños detalles que yo creo que son importantes traerlos nuevamente a la conversación y enfatizar la importancia que tienen algunas de estas medidas que sí nos van a acompañar per se. Así es. De hecho, está la premisa de lo que siempre hemos mencionado sobre responsabilidad compartida. Esta es una responsabilidad gobierno, Estado y población. Lo mencionaste, ya hay muchos lugares que tergiversaron el levantamiento de la obligatoriedad de toma de temperatura al entrar a los lugares y dejaron de tomar temperatura, pero también dejaron de proveer gel alcoholado a los clientes. Y eso nunca se dijo. Tienes que tener gel alcoholado, tienes que tener dispensadores a la entrada del local, dispensadores dentro del local, si es un restaurante, dispensadores de gel alcoholado en las mesas, etcétera. Entonces sí, definitivamente se está bajando mucho la guardia en eso, pero reitero, se está descuidando mucho eso de la responsabilidad compartida, porque estamos vacunándonos y se está generando la falsa percepción de seguridad. Estamos también enfocándonos en la reactivación económica, estamos enfocándonos en el retorno a la nueva normalidad, y también, ya lo mencionó aquí con ustedes anteriormente y lo he mencionado hasta el cansancio, la famosa expresión hay que aprender a vivir con el virus. Todo eso es un conjunto que hay que definirlo nuevamente, reiterar a la población qué es lo que tienen que hacer, porque ciertamente tenemos que aprender a vivir con el virus, pero de manera ordenada y disciplinada. Tenemos que seguir vacunándonos,
hay que reactivar la economía, pero de manera ordenada y disciplinada, porque va a llegar un momento, si las cosas siguen tal y como están, el desorden, porque hay desorden de todo tipo, es muy probable que se tengan que tomar nuevamente medidas de cierre, toque de queda. Eso no lo sabemos todavía si mañana el señor ministro le va a recomendar al presidente esto. Todos queremos mantenernos abiertos, todos queremos que la economía se siga activando, pero si lo seguimos haciendo de una manera desordenada, es probable que en un par de semanas tengamos que volver nuevamente al cierre, toque de queda, y no queremos hacerlo, insisto. Y el pero tema con eso... lo necesario para prevalecer la salud de la población. Claro, y es la prioridad, doctor. El tema con eso es el impacto que terminaría de tener en la economía, y ojalá sí haya una conciencia de la ciudadanía. Y quiero, en contraposición a esta realidad que no podemos soslayar, que no podemos ignorar, que por mucho que algunos la quieran ver como exagerada o alarmista, es la realidad y es imposible no hablar de ella. Pero también me gustaría destacar el tema de la vacunación. Yo tuve oportunidad esta mañana de ir a un centro comercial y sorpresivamente yo creo que el tema del anuncio de los 3 meses de la vigencia de la última vacuna para poder colocarse el refuerzo ha sido positivo. Lo digo porque la fila el día de hoy, cuando eso no se veía en ese centro comercial, me llamó poderosamente la atención, y creo que la gente de alguna manera ha reaccionado a eso. Pero ojo, lo que no puede ser es que yo crea que eso es como una barrera de protección que me hace indestructible, a cualquier situación, a cualquier contagio y demás, porque tampoco puede ser esa la idea. No, y de hecho, siempre se ha dicho, desde antes que empezáramos la vacunación, se ha dicho que la vacuna evita la enfermedad grave y el fallecimiento en un porcentaje alto, evita el contagio en un porcentaje, digamos que aceptable, pero que sí se puede contagiar después de vacunado. Pero aún así, esas personas, por ejemplo, lo puse en ejemplo esta mañana, el fin de semana tuvimos un día 865, otro día 827 personas como casos nuevos. Y se sabe, tomando en cuenta también lo que mencionó tu compañera hace un rato sobre el RT, sabemos muy bien que en promedio cada positivo puede generar al menos 4 contactos estrechos y que probablemente se van a positivizar. Imagínate, 827 más 865, esos son 1.690 personas más o menos. Eso quiere decir que esas 1.690 personas van a tener una trazabilidad de por lo menos 4 personas más. O sea, multiplícalo por 4. Estamos hablando de muchas personas que puede, más de 3.000, 4.000, 5.000 que van a estar, que se pueden positivizar, sí, Dios primero, ojalá les dé muy leve, pero igual van a tener que cumplir la cuarentena de 14 días. Hablando... Aunque no tengan síntomas, aunque estén negativos. Si yo salgo positivo de mi casa y yo tengo mujer y tengo 8 hijos, mi mujer y los 8 hijos van a tener que hacer cuarentena conmigo aunque esté negativo, no se pueden movilizar. Entonces, ¿te imaginas qué va a pasar en las micro y medianas empresas cuando tengas casos y tengas que hacer trazabilidad dentro de la empresa? Vas a poner en cuarentena a la mitad de la empresa. Exacto. Y vas a tener que cerrarla. Así es. Edna, doctor. Edna, doctor. Doctor Edna, yo no soy dura como para que se le olvide el nombre. Edna, perdón. Oiga, doctor, hablando de cuarentena, ¿eso de alguna manera ha variado o se mantiene igual una vez la persona se le detecte el virus? Tiene que ser, pues se habla de cuarentena, pero ¿qué tiempo tendría que ser esa cuarentena? Y además de esa pregunta que le hago, hay personas que, por ejemplo, tienen síntomas que parecen ser resfriados y lo que hacen prudentemente es ir a hacerse las pruebas y les sale negativo y probablemente después vuelven y se la repiten y les sale negativo. Para que nos explique un poco al respecto de cuál es el momento ideal, una vez que usted tenga el contacto con una persona, ir a hacerse la prueba para saber si usted se contagió o no. 1, 2, ¿ante qué síntomas que pudieran parecer resfriados se recomienda hacerse la prueba? Y número 3, el tema de la cuarentena.
¿Cuál es el tiempo prudente de guardar ese tiempo una vez le digan usted tiene COVID? Bueno, respecto a persona que es contacto de un caso positivo y si no tiene síntomas, lo ideal es esperar 2 a 3 días para hacer la prueba. Una vez que, vuelvo al ejemplo en la casa, en la familia, salió mamá positiva, pero si papá y ninguno de los hijos y la nana y el abuelo que iba y no tienen síntomas, se manda el equipo 2 a 3 días después a hisoparlos a todos para tomar esas muestras, insisto, 2 a 3 días después, porque si tomamos el mismo día que se notifica a la persona y no tiene síntomas, ojo, porque si tiene síntomas, sí se toma al momento que inician los síntomas, pero si no tiene síntomas y yo tomo la prueba el mismo día que la mamá o que la persona salió positiva, hay una probabilidad que esa persona esté todavía incubando y va a salir negativa. Entonces, 2 o 3 días después o una semana después que empieza síntomas, van a pensar, no, esto es otra cosa porque yo me hice un hisopado hace unos días atrás y estaba negativo. Por eso hay que esperar mínimo 2 a 3 días luego de que tu contacto salió positivo. Respecto a los síntomas y cuándo se hacen pruebas, bueno, hay evidencia de un aumento ya de notificación de casos de influenza y de gripe. Influenza y resfriado común, porque influenza y gripe es lo mismo. Están aumentando los casos de influenza o gripe y los casos de resfriado, pero los síntomas son muy parecidos, muy parecidos. Incluso hay algunas personas que están hablando y que los síntomas del Omicron, realmente ponerse a discriminar específicamente cuáles son síntomas para una variante es algo temerario porque puede también generar una percepción de que, no, tranquilo, a mí ya me dio COVID, ya estoy vacunado, pero yo escuché al tal experto que dijo que la Omicron da más dolor de garganta y como no tengo dolor de garganta, lo que tengo yo no es COVID, no. Los síntomas del COVID son parecidos a síntomas resfriados. Entonces, ¿cuándo me tengo que hisopar? Cada vez que tenga un síntoma de resfriado, ya sea que tenga dolor de cabeza con fiebre, tenga fiebre, escalofrío, secreción nasal, tos, seca o con flema, dolor de garganta, dolor de oído, no importa, cualquier síntoma o signo de enfermedad de vías respiratorias, hay que descartar COVID. O sea, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que hay que tomar en cuenta siempre, siempre, siempre. Doctor, y ante la posibilidad de asintomatología y de pronto una persona dice, caramba, alguien de mi círculo de amistades, lo vi hace unos días, no siento nada, pero ¿qué debe hacer las personas? Porque sabemos que de eso se ha hablado muchísimo y al principio también se daban ciertos protocolos de aíslate, pues permanece en una cuarentena voluntaria y espera algún síntoma y dirígete a hacer tu prueba y demás. Pero mucha gente ha desarrollado esa sintomatología. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Así es. Primero déjame terminar porque estaba tomando agua. Ok. Para la última pregunta de Edna. Cogiendo aire. La cuarentena sigue siendo 14 días. La persona que sale positiva en una casa, todos en cuarentena, los 14 días, aún con que a los 3 días yo vaya a tomar la muestra del resto de la familia y todos salgan negativos, no importa, cumplen los 14 días. Cuando es un contacto laboral, si es un contacto estrecho, porque tampoco hay que volver a cuando empezamos todo esto de que la recepcionista salió positiva y el gerente general que está en el 8º piso también quiere irse de cuarentena, no. O sea, contacto estrecho laboral, esas personas que trabajan en el mismo cubículo, en el mismo espacio, suelen compartir mucho tiempo, almuerzan juntos. Ese es tu contacto estrecho laboral. También tienes que hacer tu cuarentena preventiva de 3 días y hacerte la prueba. Esas son las cuarentenas. El tema que estemos vacunados estaba generando ya la revisión de todo lo que son los criterios y definiciones de casos, incluso de probablemente alterar un poco el tema del tiempo de cuarentena, pero eso hay que esperar que la directora general emita una circular, una directriz al respecto, porque en otros países se han hecho las variaciones de las personas que están vacunadas y salen con COVID, están haciendo menos de 14 días. Acá está en revisión ese tema y en los próximos días la directora general va a emitir entonces un criterio al respecto. Y respecto a los asintomáticos, entonces, también se siguen presentando un porcentaje que se calcula todavía entre 30 a 40% de personas que no desarrollan síntomas. Y ahora, con la gran cantidad de población inmunizada, ese porcentaje puede aumentar, porque sabemos muy bien que con la inmunización yo tengo anticuerpos
me puedo infectar por COVID, pero no voy a desarrollar síntomas porque tengo un sistema inmunológico que está preparado. Por consecuente, ese tema de los asintomáticos puede aumentar y por eso toda persona que estuvo en contacto con un caso positivo, ya sea por contacto laboral o contacto familiar, debe hisoparse a los 2 o 3 días, porque aunque no tenga síntomas y esté vacunado y se hace la prueba al tercer día después del contacto, sale positiva, tiene que hacer la cuarentena. Y eso es parte también de no bajar la guardia. Eso es importante también en ese criterio. Doctor, gracias por pues guiarnos, por darnos luces también de cómo están las cosas y a seguir pues cada una de las recomendaciones que ha compartido con nosotros esta tarde. Edna. Felices fiestas, un abrazo, feliz año. Feliz año.